Todavía no supero lo que me pasó esa tarde. Hace un par de años mi taxi se descompuso por las afueras de la ciudad. Marqué una grúa, pero esta tardaría un buen rato en llegar, así que decidí caminar un poco. Después de unos metros, me encontré con una tienda al lado de la carretera. Compré unas bebidas y me las tomé en una banca fuera de la tienda, mientras seguía a la espera. En ese momento, una niña de unos 5 años se sentó a mi lado. Al principio solo movía sus piernas y jugaba con sus manitas. Se miraba que trataba de hablarme, pero no podía. En su carita se notaba pena, tristeza. Después de unos minutos me habló y dijo: "Mi mami pronto vendrá por mí". Yo solo le respondí: "Me alegra, porque es tarde para que andes aquí solita", y le sonreí. Pasó aproximadamente media hora y la niña me volvió a decir: "Mamá pronto vendrá por mí". Ya no le respondí. Solo asentí con la cabeza y le ofrecí comprarle un refrigerio mientras ella esperaba. Aceptó. Entré a la tienda y le dije a la muchacha que me diera un sándwich y un jugo. Ella me preguntó si las cosas eran para la niña. Algo confundido le respondí que sí. Me dio lo que había comprado y en eso un chico se me acercó. Me pidió que lo acompañara. Salimos a la tienda y a la vuelta estaba una pequeña cruz algo desgastada. Tenía unas flores artificiales ya despintadas por el sol y el paso del tiempo. El chico me contó que la niña que había visto estaba muerta, que hace un tiempo hubo un accidente donde al intentar cruzar la carretera, un camión la atropelló, falleciendo instantáneamente, y que su mamá cada 8 días le llevaba flores, pero que tenía más de un mes que no la miraban por ahí. Se decía que había caído enferma y la niña empezó a preguntar por su mamá y a aparecerse personas para decirles que su mamá pronto iría por ella. Al escucharlo me quedé helado. Nunca me había pasado algo así. Volteé y mis ojos aún veían a la niña sentada en la banca, esperando por su mamá. Cuando llegó la grúa, me acerqué a la niña y le dije: "No te preocupes. Desde hoy yo traeré tus flores, y si veo a tu mamá, le diré que venga a verte". La niña se me acercó, me dio un tierno beso en la mejilla y me dio las gracias. Me fui y a los días regresé con un ramo de rosas. Las estaba acomodando bajo la improvisada cruz cuando escuché unas risas. Volteé y sentí desmayarme. Era la niña de la mano de una mujer y me dijo: "Amigo, cumpliste, sí regresaste. Mira, ella es mi mami, ya vino por mí". En ese momento entendí que lamentablemente la madre también había fallecido. Me agaché para poner una veladora y un vaso con agua. Al voltear, pude ver a lo lejos cómo la niña y su madre, entre risas, se desvanecían. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión. El tema del día de hoy son experiencias en el transporte público, ocurridas tanto a pasajeros como a conductores. ¿A ustedes les ha ocurrido alguna experiencia sobrenatural en el transporte? Si es así, envíenla al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Mientras tanto, vamos con las historias. Hola Hugo, les cuento una experiencia de mi cuñado menor. Le puse los videos del canal y lo intenté meter a esta bella familia de pueblos y leyendas. Entonces, a mitad de un video, mi cuñado me dijo que tenía 2 experiencias que contarme. Nosotros vivimos por la salida a Cuernavaca, en Tlalpan. Colindamos con Xochimilco y para tomar el camión que va a Huipulco hay que caminar un poco hasta llegar a un puente subterráneo que atraviesa la autopista.
Estas experiencias ocurrieron justo en ese puente. Bueno, la primera es la siguiente. Mi cuñado tiene 17 años y un día se fue a una fiesta con sus cuates y regresó en la madrugada. Dice que caminó de la base del camión al puente subterráneo, a eso de las 4 de la madrugada. Aunque yo digo que no era tan tarde, porque no siempre lo dejan faltar a la casa. Iba tomando una cerveza de lata mientras caminaba y fumando un cigarrillo. Dice que cuando entró al puente, escuchó que le hablaron y que le dijeron que si le podía dar las 3 a quien le hablaba. Entonces él pensó que lo iban a asaltar y salió rápido del puente, que no tiene más de 4 metros de largo, pues cabe un coche perfectamente. Pero dice que alguien le volvió a pedir las 3. Entonces él dijo que sí. Le daba una fumada a su cigarro, pero que fuera hasta el otro lado del puente, donde él esperaría. Cuenta mi cuñado que esperó cerca de 15 minutos y nunca salió alguien a fumar con él. Cuando se percató de eso, salió corriendo a la calle donde vivimos. Cuando llegó a un lugar seguro, cerca de la casa, se dio cuenta que su lata de cerveza venía a la mitad, pero él no estaba mojado, ni había rastro de que la lata estuviera derramada. La segunda experiencia ocurrió un poco más temprano, como a la 1 de la madrugada. Mi cuñado fue a ver a su novia. Se le hizo tarde y cuando salió del metrobús, decidió tomar un taxi hacia la casa. Era un bochito. Este dato es importante. Cuando abordó el taxi, no notó nada raro. Solo el chofer le pidió que por favor le pagara con cambio, porque él no tenía. Mi cuñado dice que todo el camino se la pasó platicando con el chofer, al que describe como una persona de complexión media, un poco calvo. No recuerda el rostro, pero sí recuerda que tenía una voz ronca. Cuando llegaron al dichoso puente subterráneo, el señor taxista le dijo que hasta ahí lo podía dejar, porque el coche tenía problemas y no podría subir. Mi cuñado no hizo caso y le preguntó cuánto era de la cuenta. Sacó el dinero y le pagó. Pero el señor ya no estaba. Entonces dice que pensó que el señor había bajado a hacer sus necesidades, aprovechando lo oscuro del puente. Solo que él no había notado cuando se bajó. Comenzó a buscar, pero simplemente no estaba. Mi cuñado bajó del coche y todavía esperó cerca de 20 minutos al señor del taxi, pero nunca regresó. Entonces él dejó el dinero en el asiento y salió corriendo. Subió a la calle que da a la casa y ahí había parado todo. Hasta una semana después que hubo mucho revuelo porque un taxi, un bochito, se quedó afuera del puente estorbando el paso. Él dice que vio el taxi ahí, pero no le dio importancia, hasta que supo que el taxi aparecido era el mismo en el que había llegado a casa. Hola a todos, es mi primera vez contando algo aquí. Cabe resaltar que yo no soy escritora, así que espero darme a entender. Esto pasó hace un par de años. Yo soy maquillista. En esa ocasión me contrataron en un antro para maquillar a los meseros y garroteros. Esto fue un 2 de noviembre y yo no tenía mi auto aún. Terminé a las 12 de la noche, justo cuando maquillé a la última persona de la banda para que saliera a tocar. Me ofrecieron una mesa y una botella, pero estaba tan cansada que preferí retirarme. Yo llevaba mis cosas en una pequeña maleta negra. Salí y tomé un taxi. El taxista me volteaba a ver mucho y le pregunté si pasaba algo. Él de la nada me dijo que yo cobraba muy barato por mi trabajo, pero que era muy buena haciéndolo.
Le pregunté que cómo sabía lo que me dedicaba. Cabe mencionar que iba vestida normal y mi maleta no daba a notar a lo que me dedico. Su respuesta me dejó helada. Me dijo que el hombre junto a mí se lo había dicho. Me asusté. Volteé a mi lado, pero obviamente no había nadie. Entonces continuó hablando. Me dijo que él podía ver a las personas muertas y que iba un hombre junto a mí. Que ese hombre me cuidaba, que llevaba camisa vaquera a cuadros, pantalón de vestir, botas y una tejana beige, además de un anillo con oro y una piedra azul. También me comentó que mi papá tiene otro anillo, igual solo que con una piedra roja. Cosa que es verdad. Mi papá tiene ese anillo que jamás se quita, pues es un obsequio de su padre. La persona que describió al inicio era mi abuelo, el cual murió hace como 6 años, pero jamás fui apegada a él. Yo me quedé sin decir nada y él siguió. Me dijo que no me preocupara, que él me cuidaba junto a otro hombre. Ese segundo hombre le comentó que me conoció en un trabajo y que yo era muy amable con él y por eso me cuidaba. También me dijo que yo escuchaba muchas historias de terror y que investigaba mucho sobre lo paranormal, que por mi energía atraía algunas cosas, pero que jamás vería o me pasaría algo. Me dio miedo y me bajé antes, pues no quería que viera en dónde vivo, y le pedí que me dejara unas cuadras. Me bajé y di unos pasos, pero cuando volteé, el taxi ya no estaba ahí, y apenas habían pasado un par de segundos. Llegué a mi casa y le conté a mi papá, pues él está en la asociación de taxistas. Le conté cómo era el chofer, el número de taxi y que además no me cobró. Mi papá me dijo al día siguiente que ese taxi no existe, que se accidentó hace un tiempo y no lo han vuelto a poner en marcha. Buenas noches a todos los que gustan de este fantástico canal. Mi nombre es Eduardo. Escucho el canal desde hace casi medio año, casi desde que inició. No me pierdo ni una historia. Hoy me toca a mí. Les vengo a platicar una experiencia que tuvo mi papá, que en paz descanse, hace como 13 años aproximadamente. Mi papá tenía un taxi y trabajaba de noche en la Ciudad de México. En una ocasión, 2 hombres que iban bastante tomados le hicieron la parada y le pidieron que los llevara al centro, a una cantina. Contaba mi papá que cuando llegaron a su destino, entre el relajo que traían y riéndose, de la nada salió una mujer y se subió al carro. Incluso los borrachitos empezaron a silbarle y piropearla mientras bajaban. Lo primero que se le hizo curioso a mi padre fue que no vio de dónde salió la chica. La calle estaba sola, y es muy raro que una mujer llegue y se suba así, nada más a un taxi. Peor, habiendo hombres alcoholizados bajando de él. Pero bueno, el punto es que mi papá le preguntó a la chica a dónde iba, y ella le respondió que a la zona de panteones. Quien viva en la Ciudad de México seguro sabrá en dónde es. Comentaba que la mujer era muy extraña. Iba vestida toda de negro y su color de piel era moreno, pero pálido, como cuando alguien ya falleció. Además, no tenía ningún tipo de expresión en el rostro. Conforme iban avanzando, ella le contaba que acababa de llegar a la Ciudad de México y se dirigía a casa de su papá. Pero a mi papá no se le hacía coherente lo que decía, porque no traía maletas y la central de autobuses no quedaba cerca de ahí.
Ella comentaba que venía de Guadalajara y que iría a ver a su padre, y le decía muchas cosas que de verdad no tenían sentido. Para no hacerles el cuento largo, llegaron a la zona de panteones y ella decía que ya casi llegaban. Pero mi papá se empezó a espantar porque ahí no hay casas, solo, literalmente, hay panteones. Por eso se llama así. El caso es que llegaron a la puerta de uno de esos panteones y ella le dijo que bajaba ahí. Mi papá en eso le dijo: ay, no me vayas a espantar. Y ella volteó y le contestó: no, aquí vivo yo. Y se bajó del carro y se metió al panteón. Lo curioso de todo esto es que mi papá aseguraba que jamás vio que ella abriera la puerta. Solo la atravesó y la vio perderse en la oscuridad. Recuerdo que mi papá ese día llegó temblando a la casa y duró semanas sin dormir. Siempre que intentaba hacerlo, al cerrar los ojos, decía que podía ver nuevamente a esa mujer. Hola. Al fin me animé a contar un par de experiencias que me tocó vivir. La primera es de hace unos 10 meses atrás, más o menos. Soy de la Ciudad de México y en esas fechas estaba trabajando en un taxi rosa. Kitty, les dicen. El caso es que los viernes estaban acostumbrados a trabajar hasta después de las 11:30 de la noche. Éramos yo y todo mi grupo de amigos taxistas. En esa ocasión, para los que conozcan, subía una pareja con un bebé en brazos alrededor de las 11:30 en un supermercado conocido, cerca del Metro Mixcoac. Su dirección era Puente de la Rosa. Yo la pensé un poco, pues esa zona y a esa hora es un poco peligroso. Acepté por el bebé y me dirigí a la dirección. El trayecto más o menos de unos 40 minutos subiendo por San Jerónimo. Una lluvia se pronosticaba y a unos 10 minutos antes de llegar al destino se vino un diluvio. Dejé mi pasaje en la puerta de su casa y como ya volvería a mi hogar, encendí un cigarro para comenzar a descansar de una noche muy movida. Metros adelante, sobre lo que es la avenida San Bernabé, si no me equivoco, venía bajando a muy baja velocidad, pues la lluvia estaba muy fuerte y ni con luces altas alumbraba el camino. Por precaución encendí las intermitentes y seguí bajando por aquella avenida. Todo alrededor eran grandes casas o condominios privados, por lo cual pocos autos pasaban. Había también poco alumbrado. En un momento alcancé a ver a una persona. Era un hombre. Me hizo la parada y segundos después, un poco antes de que yo llegara hasta donde él estaba, cruzó la calle del lado derecho a izquierda. Pensé que lo atropellaría y me frené. Apagué mi cigarro y traté de buscarle entre la lluvia, pero no se veía nada. Me bajé del taxi para verificar que no estuviera abajo del auto y me tranquilizó notar que no. Momentos después, caí en cuenta del lugar en donde me encontraba. Vi que estaba parado justo enfrente del Panteón San Francisco. Solo subí al carro y traté de llegar más rápido a la avenida Luis Cabrera. Mi segunda historia es más de no creerse. Me ocurrió a mí mientras hacíamos un viaje a Zitácuaro. Esto fue hace 7 años aproximadamente. Javier, un amigo que tenía un taxi, nos invitó a acompañarlo en un viaje nocturno, de ida y vuelta, todo en una sola noche. Por un préstamo que le habían hecho, tenía que ir. Así que sin preámbulos, aceptamos Héctor y yo, y emprendimos el viaje.
pasamos a comer unos tacos buenísimos en Toluca, y esta ocasión nos fuimos por la carretera libre, con tranquilidad, ya que pocos autos circulaban a esa hora. Todo normal hasta llegar a la carretera que va a Zitácuaro. Ahí comenzó una plática de fantasmas y cosas que pasaban por la zona. Incluso hoy caigo en cuenta que pasé por aquella carretera donde se aparece el camión fantasma, y la misma donde, según me contaba Javier, un matrimonio perdió la vida, por lo cual parejas que pasan por la misma carretera a altas horas de la noche sufren las mismas consecuencias. Yo iba encantado escuchando estas historias. Al llegar a la entrada de la autopista donde se separan Michoacán y el Estado de México, contó una historia que me impactó mucho. Javier estaba acostumbrado a hacer ese viaje, al menos una vez por semana, a veces solo, a veces acompañado. Nos contó que aquella vez lo acompañó su cuñado. Antes de llegar a la autopista, que es más o menos como la mitad de una subida y donde empieza una bajada, vieron a menos de 100 metros de ellos una ave grandísima, más o menos el tamaño de un avestruz. Pero el ave, al abrir sus alas, ocupaba los 2 carriles de aquella carretera. Al ver que no podrían evitar el impacto, cerró los ojos. En un instante aquella ave salió en dirección al taxi para irse volando en sentido contrario a ellos. Otra historia fue en el transcurso de la autopista, en la cual Javier nos contó que hace años el crimen organizado le tendió una emboscada al ejército mexicano, acorralándolos en aquella autopista. Colocaron autobuses incendiados que impedían el paso, y ya se imaginarán en qué terminó. Decía que ya venía de regreso de su encargo, cuando al llegar a un punto, un retén del ejército estaba ahí, por lo cual pararon y bajaron. Los soldados inspeccionaron el auto. Al estar en orden, lo dejaron ir. Metros adelante, donde termina la autopista, otro retén lo detuvo. Preguntó si estaban en busca de alguien, pues era la segunda vez que lo paraban. Extrañados, lo interrogaron en dónde. Javier les dio la ubicación y fueron 2 soldados a verificar la información, pues no tenían permitido entrar a Michoacán, por lo cual era imposible que hubiera un retén atrás. Al volver los soldados, comentaron que no había nadie y lo dejaron seguir su camino. Él dice que tal vez eran los espíritus de esos soldados que perdieron la vida a causa del crimen organizado. Esa misma noche, de viaje nocturno y escuchando estos relatos, al ir por zona de bajada en la carretera libre, muchas curvas y neblina densa, de reojo alcancé a ver unas figuras vigilando desde los árboles cerca de la carretera. Solo recordé lo que me dijo Javier: si ves algo, no te alteres y cierra los ojos. Justo entre aquella neblina, siluetas sobre la carretera cruzando y uno que otro grito de dolor. Lo único que les puedo decir es que si van a salir de noche a carretera, háganlo acompañados, pues no saben qué cosas los están esperando ahí afuera. Llegamos al final de este episodio, pero antes de irnos, todos los que somos parte del equipo Pueblos y Leyendas, queremos desearles una muy feliz Navidad. Les dejamos el más cálido de los abrazos y les agradecemos por ser parte de esta familia. Nos despedimos esta noche. Antes de dormir, revisa que no haya espíritus debajo de tu cama. Apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.